¿Qué harías si Dios te pidiera hacer algo que va en contra de todo lo que sientes, de todo lo que crees justo? Jonás no era un hombre cualquiera, era un profeta. Pero cuando Dios le pidió ir a Nínive, la ciudad más temida y cruel de su tiempo, decidió huir. Creyó que podía escapar del llamado divino, pero terminó descubriendo que ni las profundidades del mar pueden ocultarte del amor de Dios. Esta no es solo la historia de un hombre tragado por un gran pez, es la historia de un corazón que tuvo que ser quebrantado para entender la misericordia más grande del universo. Quédate y descubramos juntos la maravillosa historia de Jonás. Jonás fue un profeta de Dios que vivió en tiempos turbulentos, alrededor del siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II en Israel. Era un hombre conocido, respetado, alguien que conocía la voz de Dios, pero también alguien que, como muchos de nosotros, luchaba con el miedo, el orgullo y la incomprensión ante los planes divinos. Su nombre significa paloma, símbolo de paz y obediencia, pero su historia comienza con una huida. Dios le habló con claridad: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era cualquier lugar, era la capital del imperio asirio, una nación poderosa y temida, conocida por su violencia, sus conquistas sangrientas y su crueldad hacia los pueblos vencidos, incluyendo a Israel. Para Jonás, esa misión no solo era peligrosa, era inconcebible. ¿Por qué habría de advertirles? ¿Por qué Dios tendría compasión de los enemigos de su pueblo? Así que decidió huir. Tomó el camino hacia el puerto de Jope y subió a un barco que iba rumbo a Tarsis, el lugar más lejano que podía imaginar, al extremo del mundo conocido. Pero nadie puede huir del llamado de Dios. En medio del viaje, una tormenta tan poderosa azotó el mar que los marineros pensaron que morirían. Cada uno clamaba a su propio Dios, arrojaban las cargas al mar. Y en medio del caos, Jonás dormía profundamente, como alguien que ha decidido rendirse al destino. El capitán lo despertó con desesperación. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros. Entonces echaron suertes para descubrir quién era el culpable, y el destino señaló a Jonás. Él no se excusó, reconoció que huía de Dios y dijo con voz firme: soy hebreo y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Si me arrojan al mar, el mar se calmará. Los marineros intentaron resistirse, pero la tormenta se hacía cada vez más violenta. Finalmente lo arrojaron y el mar se calmó. El silencio después del rugido del viento fue sobrecogedor. Jonás se hundió entre las olas, y justo cuando parecía que su vida terminaba, un gran pez, preparado por Dios, lo tragó. 3 días y 3 noches permaneció en su vientre, rodeado de oscuridad, humedad y silencio. Allí, en lo más profundo, Jonás tuvo su encuentro más sincero con Dios. Desde el vientre del Seol clamé, y tú oíste mi voz. Oró. Fue una oración de arrepentimiento, de reconocimiento, de entrega. Entendió que no podía escapar de su propósito, que la misericordia de Dios es más grande que cualquier miedo humano. Al tercer día, el pez lo vomitó sobre tierra firme, y por segunda vez, Dios le habló: levántate y ve a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Nínive era enorme. Se necesitaban 3 días para recorrerla de un extremo al otro. Jonás caminó por sus calles proclamando un mensaje simple pero poderoso: dentro de 40 días, Nínive será destruida.
Y lo inesperado ocurrió. El mensaje llegó al corazón del pueblo. Desde el más humilde hasta el rey, todos se arrepintieron. El rey se levantó de su trono, se cubrió de cilicio y decretó ayuno para todos, incluso para los animales. Clamaron con fuerza: ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y Dios los escuchó, vio su arrepentimiento sincero, y decidió perdonar a Nínive. Pero Jonás se enfadó. No entendía cómo Dios podía perdonar a un pueblo tan cruel. En su enojo le dijo: sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso huí, porque sabía que los perdonarías. Se alejó de la ciudad y construyó una choza, esperando ver si Dios cambiaría de opinión y destruía Nínive. Entonces, Dios hizo crecer una planta que le dio sombra y alivio del sol. Jonás se alegró mucho, pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que la hirió, y la planta se secó. Luego, un viento caliente sopló del oriente, y Jonás se sintió débil, deseando morir. Fue entonces cuando Dios habló directamente a su corazón. ¿Te parece bien enojarte por la planta? ¿Tú te lamentas por algo que no cuidaste ni hiciste crecer? ¿Y no he de tener yo compasión de Nínive, donde viven más de 120.000 personas que no saben distinguir su derecha de su izquierda? Esa fue la verdadera lección. La misericordia de Dios es ilimitada. No está reservada solo para unos pocos. Abarca a toda la humanidad. Dios no quería destruir, sino transformar. La historia de Jonás no termina con una gran victoria, sino con una reflexión profunda. Es la historia de un hombre que conoció el poder de la obediencia, pero también el poder del amor divino. Un profeta que aprendió que Dios no busca simplemente mensajeros obedientes, sino corazones compasivos. Jonás representa al ser humano que lucha con el perdón, que no entiende por qué Dios puede amar a los que nosotros consideramos enemigos. Pero Dios nos enseña que su amor es más grande que nuestras fronteras, más fuerte que nuestros prejuicios y más paciente que nuestras dudas. Cada parte de su historia tiene un significado profundo. El mar representa el caos que enfrentamos cuando huimos de nuestro propósito. El pez, la misericordia que nos sostiene cuando caemos. La ciudad de Nínive, los lugares a los que Dios nos llama aunque no queramos ir. Y la planta marchita, la lección de que nuestro bienestar no es más importante que la vida de los demás. Jesús mismo habló de Jonás siglos después, diciendo: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Jonás fue una señal del poder de la resurrección, del amor que vence a la muerte y de la segunda oportunidad que Dios siempre ofrece. Su historia sigue viva porque todos, en algún momento, hemos sido como Jonás. Hemos huido del llamado, hemos tenido miedo de perdonar, o nos hemos enojado al ver la misericordia de Dios hacia otros. Pero también como Jonás podemos volver, podemos ser restaurados, podemos aceptar que el amor de Dios no tiene límites